En este capítulo, Borgsen despierta en manos de Morena y descubre que los Hailey tienen una propuesta para ella. Para decidir su futuro, deberá participar en un extraño juego de negociación, donde cada carta puede cambiarlo todo. Mientras tanto, sus compañeros comienzan a preocuparse por su desaparición. El capítulo comienza con la procesión del príncipe Halkenburg. Sus seguidores se reúnen para despedirlo mientras sus guardias trasladan el féretro hacia el segundo nivel del Blackwell. La procesión continúa avanzando por las escaleras mientras varios soldados se encargan de vigilar el camino. Pero ahora damos un salto en el tiempo. Es jueves, día 12 de la Guerra de Sucesión y son la 1 de la tarde. En el tercer nivel volvemos con los soldados cercanos al príncipe Zerriednich. Pero hay un problema. Después de la procesión de Halkenburg no encuentran a Borgsen. Su último reporte ocurrió justo antes de que el féretro pasara frente a ella. Pero ya han transcurrido alrededor de 30 minutos desde entonces. Los soldados comienzan a considerar las peores posibilidades. Momoyi plantea que Borgsen pudo haber sido secuestrada, aunque ahora necesitan descubrir quién pudo hacerlo y, sobre todo, ¿por qué? Otro de ellos señala que resulta extraño que alguien pudiera llevarse a Borgsen tan fácilmente, ya que, para empezar, ella es un soldado entrenada y, debido a la situación actual, debería haber estado especialmente alerta. Momoyi piensa que probablemente tuvieron que participar varias personas. Por ejemplo, podrían haberla drogado y rodeado entre varios sujetos corpulentos para evitar que llamara la atención entre la multitud. Otra posibilidad es que alguien conocido por Borgsen se la haya llevado por su cuenta, quizás fingiendo estar enfermo para traerla hasta el hospital y después emboscarla. También consideran una posibilidad todavía más peligrosa. Shin cree que quizás haya sido manipulada mediante una habilidad de Nen. Para él, los Hailey aparecen nuevamente como principales sospechosos. Quizás utilizaron Nen para secuestrar a Borgsen y ahora planean utilizarlo en algún intento de asesinato contra Zerriednich. Los soldados saben que existen muchas maneras de llevar a cabo algo así, por lo que deciden concentrarse en los peores escenarios y analizar los posibles motivos. Pero entonces, una de las soldados recuerda algo importante. Borgsen había previsto que una situación como esta podría ocurrir y, antes de desaparecer, todos habían acordado no intervenir, contactar ni intentar rescatar a un compañero que fuera capturado. Aún así, tendrán que decidir qué hacer. Justo en ese momento, un soldado de mayor rango les llama la atención porque no están atendiendo sus obligaciones. Así que deben continuar con la vigilancia. Sin embargo, antes de terminar, uno de ellos les pide a todos que piensen cuidadosamente en la situación y que, después de completar la vigilancia del perímetro, tomarán una decisión entre todos. Ahora nos trasladamos al segundo nivel del Blackwell. Borgsen comienza a despertar lentamente y lo primero que encuentra frente a ella es una mujer que ya conocemos, Morena Prudo. Así es, Shin tenía la razón. Los Hailey estaban detrás de esto. Y además, ya sabemos que el objetivo al que se refería Morena en los capítulos pasados, pues se trataba de Borgsen. Morena se presenta y le explica que están en el escondite de los Hailey y que quiere que se una a ellos. Sin embargo, aclara que no piensa obligarla. Según Morena, existe una razón específica por la que la eligieron. Si tuviera que explicarlo de una manera sencilla, Borgsen es como una donante compatible. Por eso, Morena está dispuesta a hacer todo lo posible para convencerla de que se una a ellos. Mientras escucha, Borgsen comienza a analizar cuidadosamente la situación. No está atada. Hay 6 enemigos presentes. Su arma fue confiscada. Y lo más importante, no recuerda cómo llegó hasta allí. Borgsen supone que debieron utilizar alguna habilidad que todavía desconoce. Por eso le responde a Morena que no puede darle una respuesta inmediatamente.
Al escuchar esto, Morena considera que esa es una reacción sensata, pero le advierte que cuanto más tiempo permanezcan hablando, más difícil será dar marcha atrás. Borgsen le pregunta si esto es una amenaza, pero Morena le responde que dependerá de cómo quiera interpretarlo. Por ahora no puede explicarle todos los detalles, pero si la situación se prolonga, el riesgo aumentará para ambas partes. Por eso es que decide utilizar un método mucho más rápido. Morena saca una carta y le propone a Borgsen una última oportunidad para expresar su voluntad. Será mediante un juego de negociación, y las reglas de este juego podrían decidir el futuro de Borgsen. Morena le explica a Borgsen que este será su primer y último intento de acercamiento. Si Borgsen decide retirarse del juego, perderá la libertad de hacer cualquier cosa que no sea responder sí o no. Resulta que el juego funciona de la siguiente manera. Morena representa al padre y Borgsen al hijo. El padre tiene 7 cartas que coloca boca arriba sobre la mesa, mientras que el hijo tiene 5 cartas que permanecen boca abajo. Primero, Borgsen debe elegir una de las cartas de Morena. Morena responde y esa carta pasa al cementerio. Después, Morena elige una de las cartas de Borgsen, la revela y también la manda al cementerio. Este proceso continúa hasta que solamente quede una carta del lado de Borgsen. Y esa última carta será la que determine su respuesta a la propuesta de Morena. Pero aquí, Borgsen supone que sus 5 cartas deben estar compuestas por 4 sí y un no. Pero Morena, en lugar de responder, le pide que las empiece a voltear desde la izquierda. Así, Borgsen comienza a levantar cada una de las cartas hasta que aparece una carta que no conocemos, la carta R. Morena explica que esta carta significa return, o traducido, devolver. Esta carta permite recuperar una carta de elección del cementerio. En otras palabras, si la carta R permanece hasta el final, Borgsen podrá intercambiarla por la carta con la respuesta que desee. La siguiente carta en aparecer es el Joker. Esta carta puede convertirse en un sí o un no, y si permanece hasta el final, Borgsen podrá utilizarla para expresar su voluntad. Pero justo aquí, Borgsen recuerda lo que dijo Morena. Si ella rechazaba el juego, perdería la libertad de hacer cualquier cosa que no sea decir sí o no. Eso significa que no la dejará salir hasta que diga sí. Y entonces le pregunta a Morena si tiene algún sentido jugar este juego. La respuesta de Morena es que voltee la siguiente carta. Entonces aparece la carta X. Esta carta no representa ni un sí ni un no. Significa que no tiene que tomar ninguna decisión. Borgsen comprende inmediatamente su utilidad. Si la X queda como su última carta, podrá abandonar el juego sin responder sí ni no. Y Morena incluso promete que no volverá a intentar negociar con ella. Pero si la última carta la obliga a elegir entre sí o no, Borgsen tendrá que aceptar las consecuencias de su respuesta. Entonces Morena le pregunta si está de acuerdo. Pero la respuesta de Borgsen es que asume que todavía no han terminado ni la mitad de la explicación. Por lo tanto, aún no le puede dar una respuesta. Así Borgsen comienza a analizar el sistema por su cuenta. A simple vista, parece que tiene bastantes posibilidades de salir beneficiada. Después de todo, entre sus 5 cartas existen opciones como sí, no, R, Joker y X. Pero Borgsen empieza a darse cuenta de que esa aparente ventaja es solamente una ilusión. La primera trampa está en la carta sí. Si esta carta queda como última, Borgsen no solamente estaría aceptando la propuesta de Morena, significaría que se convertiría en su aliada y tendría que obedecerla por completo. Pero entonces, Borgsen analiza la carta no y descubre que tampoco es una opción realmente segura.
Aunque parece representar una simple negativa, Borgsen sospecha que podría tener consecuencias mucho más graves dependiendo de las cartas que Morena conserve. De hecho, empieza a pensar que el no podría convertirse en una especie de excusa para justificar cualquier desgracia que ocurra a su alrededor. En ese caso, aceptar podría terminar siendo incluso más conveniente que rechazar. Esto hace que Borgsen vuelva a analizar sus cartas. Si tanto el sí como el no son peligrosos, entonces el Joker tampoco parece ofrecer una verdadera ventaja. Al final, las cartas que realmente podrían ayudarla serían únicamente la R y la X, es decir, solamente 2 de sus 5 cartas, un 40% de posibilidades. Con esto comprende la segunda trampa. No importa cuántas cartas favorables tenga. El verdadero problema es que Morena es quien decide qué cartas se van eliminando. Por lo tanto, el juego puede manipularse prácticamente a voluntad. Es un sistema que aparenta ofrecerle posibilidades de elección cuando en realidad la persona que controla el juego también controla las oportunidades que tiene Borgsen para ganar. Y esta es la tercera trampa, la más perversa de todas. Ahora Morena comienza a explicar las cartas que tiene disponibles. Empieza señalando la carta del objetivo. Si Borgsen elige esta carta, Morena deberá explicarle su objetivo. El objetivo de haberla involucrado aquí y de pedirle que se una a ellos. Intentará explicárselo de la forma más sencilla. Pero aún así, si Borgsen tiene alguna duda sobre su objetivo, puede preguntarle lo que necesite y Morena se lo aclarará. La siguiente carta es la carta del poder. Si Borgsen elige esta carta, Morena deberá explicarle su habilidad. La siguiente es Question A o Pregunta A. Con esta carta, Borgsen puede realizar todas las preguntas que quiera y Morena tendrá que responderlas. Sin embargo, existen temas que están fuera de los límites. Morena no responderá directamente sobre su objetivo ni sobre su habilidad. Morena le deja claro a Borgsen que si quiere obtener información sobre estos temas, tendrá que utilizar las cartas correspondientes. Además, las respuestas de Morena estarán limitadas a 3 posibilidades: sí, no o sí y no. Si Borgsen quiere conocer más detalles sobre una de sus preguntas, podrá utilizar Cuestión B o Pregunta B en el siguiente turno. En este caso, Morena desarrollará la respuesta hasta aclarar sus dudas. Pero existe una restricción importante. Solo puede utilizar Pregunta B una vez. Y Morena únicamente responderá a la última pregunta que Borgsen haya realizado mediante Pregunta A. Por eso le advierte que debe pensar cuidadosamente qué pregunta quiere hacer antes de terminar su turno. Entonces Borgsen comienza a analizar la situación. En realidad, piensa que quizás ni siquiera necesita utilizar las cartas de preguntas para descubrir si Morena está diciendo la verdad. Su lenguaje corporal, sus expresiones y su tono de voz podrían ser suficientes para deducir si está respondiendo afirmativa o negativamente. Así que Borgsen decide poner la prueba. Borgsen menciona que tiene dudas en la forma en la que hay que responder. Es por eso que le pide a Morena si pueden hacer una prueba ahora mismo. Morena está de acuerdo con esto y entonces Borgsen le pregunta directamente: ¿no harás trampa en este juego? Morena, al escuchar la pregunta, permanece completamente inexpresiva. Entonces explica que la pregunta de Borgsen tiene un detalle interesante. En algunas culturas existe una forma particular de responder a preguntas negativas. Por ejemplo, ante la pregunta ¿no lo has hecho?, una persona podría responder sí, no lo he hecho, utilizando el sí para confirmar que la afirmación de la pregunta es correcta. Morena explica que esta manera de responder podría tener su origen en antiguas costumbres culturales, incluso relacionadas con la sociedad samurái o en ciertas formas de hospitalidad. Después de esta explicación, Borgsen comprende algo importante.
Este juego no solamente sirve para negociar. Morena también está utilizando la conversación para analizarla. Está observando su personalidad, su inteligencia y la manera en la que piensa para determinar si realmente es una candidata adecuada para unirse a los Haley. Borgsen finalmente le pide una respuesta clara. Morena responde: no, no haré trampa. Y aclara que está respondiendo desde su propia perspectiva. Después de la prueba, Morena continúa explicando las cartas restantes, pero Borgsen comienza a notar algo. Aunque Morena mantiene una actitud tranquila y segura, hay una enorme cantidad de rabia detrás de ella. Morena entonces pasa a las siguientes cartas. El sí con un signo de interrogación y no con signo de interrogación. Al mismo tiempo, también comprende que Morena es claramente la líder absoluta de los Haley y que tiene una confianza enorme en su posición. Si Borgsen quiere saber exactamente qué ocurrirá en caso de que su última carta sea un sí o un no, tendrá que elegir una de estas. Finalmente, Morena presenta la última carta, la carta de The Deal, o traducido, trato. Esta carta tiene una función bastante particular. Si Borgsen tiene una carta en el cementerio que quiera recuperar, puede utilizar la carta D para conseguirla. Pero existe una condición. Morena podrá hacerle una pequeña petición. Borgsen escuchará la petición y decidirá si está dispuesta a cumplirla. Si considera que es algo imposible o que simplemente no quiere hacerlo, puede rechazarla. Pero en ese caso, el turno pasará a Morena y la carta D será enviada al cementerio. Además, como el juego termina cuando Borgsen se queda con una sola carta, su última oportunidad para utilizar D será cuando todavía tenga 2 cartas. Con esto, por fin Morena termina de explicar las reglas. Y entonces le pregunta directamente a Borgsen: ¿ya decidiste si vas a jugar o no? Borgsen responde que sí está dispuesta a jugar, pero pone una condición. Ella quiere decidir cuáles de sus cartas serán reveladas. Morena acepta sin dudarlo, incluso menciona que no es la primera vez que alguien le pide algo así. Con esto, Morena asume que a ella le está dejando la tarea de barajear las cartas. Y así, con las cartas preparadas y el extraño juego de negociación a punto de comenzar, es como termina este capítulo. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para no perderte de los próximos capítulos de Hunter x Hunter. Gracias por ver y nos vemos en el próximo capítulo.